Pues primero siempre se piensa en la abundancia de árboles. Exacto. Entonces, tiene que haber cierto número de árboles para poderse considerar como un ecosistema forestal. Entonces, una sabana no es un ecosistema forestal. O depende a quién le preguntemos. Entonces, el común denominador, pues, es un árbol, ¿no? Y debe haber cierto número de árboles para considerar que sea un bosque. ¿Y qué diferencia hay entre un árbol, un arbusto, una hierba? El tamaño y el tipo de crecimiento del tallo, si tiene crecimiento secundario o no. Entonces, normalmente los árboles son más grandes, más altos, aunque hay arbolititos y hay arbustotes. Pero pues esta otra característica que mencionas, de que no haya esta división, ¿no? Sino que es un eje principal el que domina el árbol, un tronco, y los arbustos pues se ramifican, se pueden ramificar desde la base, aunque los dos tienen tejido secundario con madera, ¿no? Entonces, una definición sencilla de esto es pues aquella unidad terrestre, ¿no? De organismos, de plantas, animales, microorganismos que interactúan entre sí con el ambiente y que tienen como común denominador al árbol. O comunidades biológicas dominadas por árboles, ¿no? No tanto vegetación leñosa, pero bueno, los árboles tienen más vegetación leñosa que los arbustos. Y la definición de un árbol sencilla podría ser así: es aquella planta leñosa con un tronco principal que alcanza una cierta altura, ¿sí? Aquí hay pues diferentes criterios de algunas asociaciones a nivel global para referirse o no a un bosque, ¿no? O sea, porque si ustedes analizaran, pues, no sé, la región centro del país o una parte de México, entonces, de toda la gama de tipos de vegetación que hay, pues se van a encontrar con espacios que pues sí tienen árboles, cierto número de árboles, ¿no? Pero cómo llamarles y cómo considerarlos en el sentido de que si son más naturales, son ya producidos por el humano. Pues, por ejemplo, aquí la evaluación de los recursos forestales a nivel global adopta una definición general para monitorear todo esto, ¿no? Entonces, habla sobre bosques naturales, sobre la corta pareja, ¿no? El aclareo total, cuando es una deforestación así pareja. Las plantaciones, ¿no? Y también, pues, un bosque en crecimiento, pues, puede ser este que tiene estas plántulas, ¿no? Pero para el Forest Resources Assessment, los sistemas agroforestales o las plantaciones de palmas de aceite, pues no estarían incluidos como recursos forestales. Ajá. Para otra evaluación a nivel global, que es la Global Forest Watch, pues aquí consideran como bosque, pues un bosque natural, un bosque totalmente cortado, pues no es. Una plantación de plásticos sí lo es. Un bosque en crecimiento, pues no lo sería, y ellos sí incluyen lo que sería un ecosistema agroforestal, ¿no? Una combinación, no sé, entre café y árboles, entre maíz y árboles, ¿no? Así como una plantación de palmas de aceite. Entonces aquí el mensaje es, cuando ustedes vean algunas de estas evaluaciones de la pérdida de bosque o cómo van a determinar qué tanto bosque hay o no sé, pues hay que partir primero de ver atrás, ¿no? En los metadatos de qué están considerando como bosque, ¿no? Para la información que nos van a presentar. Normalmente se clasifican a los bosques pues de acuerdo a su temporalidad. O sea, la temporalidad en cuanto a la presencia o no de mucho o poco follaje. Entonces podemos hablar de bosques perennes o bosques deciduos. ¿Qué es eso de deciduo o perenne? Que tiene vegetación, o más bien que tiene hojas todo el año en la parte arborescente. Ajá, y pues no es que no las pierdan, pero que más bien las están renovando todo el tiempo.
pero hay otras que les llaman caducifolias y esas son las que en alguna época del año pues como que se desnudan, por decirlo así, como que deciden invertir sus recursos en producir flores, frutos y dejan las hojas pues tiradas, ¿no? Hasta que llegue otra época donde las puedan renovar. Y bueno, por eso a estos árboles que les llaman perennes también, por eso adoptan el nombre las coníferas, de decirles las evergreen, ¿no? Las coníferas siempre verdes, ¿sí? Entonces, uno de los criterios para clasificar a los bosques. Otro criterio es de acuerdo a la temperatura promedio, la temperatura media anual en cada uno de estos ambientes. Entonces, si tenemos bosques en zonas de temperaturas promedio que están entre 20 y 30 grados, a estos tipos de bosques les llamamos bosques tropicales o también les decimos selvas, ¿no? Entonces, si ven la gráfica del lado derecho, toda esta columna aquí representa todo el gradiente de los bosques tropicales que existen en el planeta y ven cómo la temperatura promedio está entre 20 y 30 grados. Pero también hay muchas diferencias, ¿no? De acuerdo a qué otra cosa, pues al nivel de precipitación. Tenemos bosques tropicales donde hay lluvias anuales de arriba de 4,000 milímetros o 400 centímetros. Pero también tenemos bosques tropicales, ¿no? De menos de 1,000 milímetros, tal vez de 500, 600 milímetros anuales, y son como estas selvas secas o selvas bajas, ¿no? Los bosques templados son los que tienen en promedio unas temperaturas más entre 10 y 20 grados, ¿no? Temperatura promedio, por aquí estaría lo templado, y son los bosques pues de encinos, de pinos, ¿no? Y ya los que tienen temperaturas promedio, pues entre 0 y 10, hablamos de ecosistemas boreales, y menores a 0, pues ya serían los ecosistemas llamados tundras. ¿Ok? Bueno, y obviamente pues esto sigue un patrón tanto latitudinal como altitudinal, ¿no? Entonces, no sé si les dije este ejemplo antes, pero si uno va de la costa de Veracruz y va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta llegar a la punta del pico de Orizaba, pues es similar a como si uno estuviera en el Ecuador y fuera yéndose latitudinalmente más hacia el norte, ¿no? Y hacia el círculo polar ártico, ¿sí? Entonces, esta relación obviamente pues va determinando mucho de los patrones climáticos, ¿no? Por el aumento, la disminución de la temperatura y por patrones así de cómo llueve, pues también hay franjas, hay zonas específicas en el planeta en las que llueve más o llueve menos. Así está más o menos la distribución de los bosques a nivel global. Los bosques tropicales pues cubren su mayor extensión en el hemisferio sur. Y bueno, los bosques templados y los bosques boreales pues no cubren tanto en el hemisferio sur porque no hay tanta superficie, ¿no? En esas latitudes en el hemisferio sur. Entonces, más o menos, pues sí, cercano al Ecuador, hacia arriba, hacia abajo, tenemos lo tropical, arribilla lo templado y más arriba lo boreal, ¿no? De una manera así muy, muy general. Aquí pueden ver un mapa más detallado y donde se muestra el área de cada uno de estos tipos de bosque a nivel global, ¿no? Entonces dice que en primer lugar, ¿qué tipo de bosque tiene la mayor superficie? Tropical. El tropical, entonces dice que es 1,834,000, pero multiplicado por 1,000 hectáreas, pues bueno, verán. Y obviamente, pues las mayores concentraciones de estos ecosistemas están en la cuenca del río Congo, ¿no? En la cuenca del Amazonas, ¿no? La parte boreal sería en segundo lugar y en tercero y cuarto estaría la parte templada o también lo pueden subdividir como los bosques subtropicales, ¿no? Entonces, México, ¿qué tendría? De acuerdo a esta clasificación que la divide ya en 4 y no solo en 3, principalmente, ¿qué tipo de bosques tendría México? Tropicales y subtropicales.
Bien, entonces hablan aquí de los templados como aquellos que pues están en las regiones centro y norte de Estados Unidos, en Europa, ¿no? Pero a México, aunque son bosques similares, ¿no? Templados, pero por estar en esta región más intertropical o subtropical, pues así los consideran. Aquí tenemos una imagen en donde se muestra por país cuál es el porcentaje que tienen cubierto de bosques. ¿Qué les llama la atención de esta imagen? O sea, les llama la atención que esos países que están en oscuro tengan coberturas de entre el 71 y el 100% de su territorio cubierto de bosque. ¿No les llama la atención que Finlandia tenga esas proporciones, ¿no? Que la Guyana, ¿cuál es esta? La Guyana más a la derecha, ¿cuál es? La francesa. Las dos, ¿no? Es que son, de hecho, las tres, ¿no? La Guyana normal, la francesa y Surinam, ¿no? Entonces, primero va la Guyana inglesa, después va la Guyana holandesa y después la francesa, ¿no? Entonces, estos paisitos, pues todavía semicolonias ahí, pues tienen una gran proporción. Obviamente aquí, pues son bosques tropicales, ¿no? El Congo, pues que tenga esa proporción, está increíble. Y México, pues estaría en qué nivel? En este nivel de 31 a 50. ¿Ustedes creen que en México tenga una cobertura de bosques más cercana al 31 o más cercana al 50%? Más al 31, ¿no? 30. Pues sí, más al 30, ¿no? Sí. Por ahí estamos. Brasil, pues entre el 51 y el 70, ¿no? Aquí dice, ¿qué tanto crecen los bosques a nivel global? Que también es una variable muy interesante, ¿no? Porque pues no es, o sea, tiene cierta cantidad, pero pues si tus bosques, por las situaciones geográficas, microclimáticas o climáticas locales, crece más, pues va a ser más fácil pues que aumentes esa cobertura arbórea, ¿no? Pues hay lugares donde pues se pueden ganar 250 metros cúbicos anuales por hectárea. Entonces es bastante, tal vez no les diga mucho eso de los metros cúbicos, pero tener zonas en donde pues, el crecimiento sea bajo, ¿no? México pues tiene crecimientos bajos de menos de 50 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Entonces también va a definir mucho de pues qué tanto se puede y cómo se pueden aprovechar los bosques de acuerdo a cómo crecen anualmente. Esto es lo mismo, pero desglosado como veíamos en los 4 tipos, pues para que vean que lo tropical abarcaría el 45% de la superficie forestal a nivel global. En segundo lugar, lo boreal con el 27% y obviamente pues dominado por la aportación de Canadá y de Rusia y pues ya un poquito los países escandinavos. Lo templado pues en Estados Unidos, sur de Canadá, buena parte de Europa, algunas regiones de Rusia. Y lo subtropical pues en México, en sur de Estados Unidos, en algunas regiones del sur de Sudamérica, buena parte de China, vean, ¿no? Y aquí, pues sigue siendo lo mismo. Y aquí es lo anterior. Bueno, entonces aquí es nada más para hacer una reflexión de acuerdo a pues, la cobertura forestal que tenemos por las diferentes regiones del planeta, por continentes. Pero si hacemos una comparación de acuerdo a cuánto bosque tienen y cuánta gente hay viviendo en cada una de las regiones, por ejemplo, en Europa, pues habría 1,000 millones de hectáreas de bosque, ¿no? Pero de acuerdo a la población que tienen, pues allá les tocaría, si dividieran todas las hectáreas de bosque que tienen entre la gente, a cada persona, digo, por cada 100 habitantes les tocarían 137 hectáreas, o sea, 1.37 hectáreas por persona de bosque. En África, de acuerdo a la cobertura forestal y al número poblacional,
les tocaría de 0.7 hectáreas por persona de bosque. En Asia, que tiene pues una cobertura pues no muy amplia, pero pues la mayor población, pues ahí les tocaría de a 0.15 hectáreas por persona, ¿no? Norte y Centroamérica nos tocaría de a 1.3 hectáreas por persona, y Oceanía, vean, 5.5 hectáreas por persona, Sudamérica 2.2. Es muy interesante ver esto, ¿no? De acuerdo a qué superficie forestal cubre cada una de las regiones y en relación con la población, pues cuánto tocarían. Entonces, hay países que pues han aprendido tal vez a no perder bosque y por el contrario, ahora están ganando cobertura forestal año con año. Uno de estos países y que tiene aumentos pues muy fuertes es China. Si ven esta columna, esta gráfica del lado izquierdo, muestra por un lado los países que tienen las columnas hacia la derecha y por el otro los países que tienen las columnas a la izquierda. A la derecha significa ganancia de bosque, a la izquierda significa pérdida. Entonces, China tiene una ganancia de el 1.6% de su superficie total en cuanto que lo va ganando año con año, ¿sí? Noruega, 0.8%, India, 0.5%, Suecia, 0.3%, Estados Unidos, 0.1%, ¿sí? Estos países año con año ganan superficie forestal. Hay algunos que ni ganan ni pierden. Creces bastante, pero aprovechan bastante, entonces se quedan en cero, ¿no? Canadá y Rusia. Pero hay países como el nuestro, y como Sudán, Perú, Angola, Colombia, Australia, Brasil, Indonesia, Nigeria, que pues perdemos bosque año con año. Las tasas de México, de acuerdo a esta información, que entre 2000 y 2010, era de estar perdiendo cobertura de 0.3%, ¿no? Respecto al país. Pero el grave ejemplo, pues tan fuerte de Nigeria, de perder casi el 4% anual, ¿no? Es brutal. Y también sigue siendo muy marcada la diferencia en cómo se aprovecha el bosque. Entonces, esta imagen abajo a la derecha, estas gráficas de pastel, les muestran por un lado el aprovechamiento para leña y carbón vegetal de los bosques o el aprovechamiento para madera en rollo industrial, o sea, para construcción, para muebles, etc. Entonces dice que el 10% del aprovechamiento para leña y carbón vegetal está en manos de países desarrollados. O sea, los países desarrollados casi no usan el bosque para carbón y leña. Este uso está principalmente dado por los países en desarrollo. Somos los que principalmente seguimos utilizando esto como combustible. Y por el otro lado, el 70% del uso de la madera para construcción, para muebles, etcétera, pues está dominado por los países desarrollados y solo una tercera parte los países en desarrollo. ¿Sí? Estas barras lo que muestran es las diferentes regiones del planeta y cómo estaban en dos épocas, por un lado en el 96 y por el otro lado en el 2010, en cuanto a la producción y el consumo. Entonces, lo oscuro es la producción y lo clarito es el consumo. África, ¿qué quiere decir? Que en estas dos etapas tenía un déficit o un superávit entre la producción y el consumo. Superávit. Un superávit, ¿por qué? Porque eran mayor sus barras oscuras más la producción que el consumo. Por lo tanto, aquí hay un superávit y obviamente este superávit pues puede representar oportunidad para comercializar y mandarlo a otro lugar, ¿no? Asia, por el otro lado, pues está al revés. Asia es el que tiene el peor desbalance, el peor déficit, porque en Asia se produce menos de lo que se requiere, menos de lo que se consume. Entonces, Asia es el principal consumidor de productos forestales, pues que deben venir de otros lugares. ¿Y de qué lugares? De África, de Oceanía, que tiene pues niveles bajos por pues el tamaño de este continente, ¿no? Pero que también tiene un superávit. Europa, a pesar de pues en algún momento haber acabado con buena parte de sus bosques naturales, actualmente también tiene un superávit, como lo es América del Norte y Central y América del Sur.
Entonces, todas las regiones en realidad tienen un superávit, ¿no? Tienen mayor producción que consumo, aunque claro, esto va a variar. México pues no tiene un superávit, tiene un déficit, ¿no? Y por eso tenemos que importar madera, ¿no? Pero a nivel global, el que provoca pues que buena parte del excedente de estos otros lugares se vaya para acá, pues es Asia, ¿sí? Y ahí, bueno, está. Otra cosa importante es distinguir entre las maderas tropicales o las maderas templadas, por decirlo así. Entonces, ¿ustedes creen qué maderas serán más caras, tendrán más valor económico, las tropicales o las templadas? Las tropicales, ¿no? ¿Y por qué serán más valoradas económicamente las tropicales que las templadas? Si no me equivoco, son las tropicales son las que llaman también las maderas duras, ¿no? Y las templadas son las blandas. Así es. Así es, también les dicen así, les dicen igual maderas preciosas, ¿no? Algunas de las tropicales, y bueno, normalmente, pues no todas las maderas tropicales, pero varias de ellas son más densas, ¿no? En su madera, y por lo tanto más duras, más difíciles de trabajar, pero también más duraderas, ¿no? Entonces el mercado de maderas tropicales, pues está dominado por estos 5 países. Brasil en primer lugar, Indonesia en segundo, Malasia, India, Tailandia, obviamente. Pues México no figura, aunque pues teníamos cierta cobertura forestal tropical, pues nos hemos acabado en gran medida las selvas, ¿no? Y esto pues claro, deja buenas ganancias, deja más ganancias que la madera templada o blanda. ¿Cuáles son los principales consumidores de celulosa, no? Estábamos hablando de pues los árboles para madera, pero pues celulosa es otro derivado de la madera que lo utilizamos para producir papel, cartón, ¿no? Entonces vean aquí el consumo a nivel global de Estados Unidos, 52 millones de toneladas de celulosa, esto representa el 30% de la producción global de celulosa, ¿no? Sí, nos damos cuenta del nivel de consumo de este país, que pues obviamente no tiene el 30% de la población global, pero ese es su consumo, ¿no? Entonces este American Way of Life, pues claro que desbalancea en todo sentido, pues con esos niveles de consumo. Si englobamos al resto del mundo, pues participan con el 20%. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de Europa para que comparemos después con México. Entonces, Europa, pues nosotros lo vemos en las películas, en las caricaturas y como que lo visualizamos así con muchos bosques y muy naturales y todo, ¿no? Los 2 países europeos que tienen una mayor cobertura forestal son Suecia y Finlandia. Noruega podría tener igual bastante bosque, pero Noruega, a diferencia de estos 2, tiene una montaña y los fiordos y todo, y por eso pues no hay tanto bosque, porque ahí hace tanto frío que nada más sube un poquito el cerro y pues ya no va a haber árboles, ¿no? Por curioso que parezca, países que tradicionalmente nos los muestran como, pues sí, muchos árboles y bosques y no sé qué, pues a estos países, Alemania, Suiza, Austria y Francia, como ejemplos, tienen menos del 1% de bosque original. O sea, la mayoría de los bosques en Alemania, si no son originales, si no son naturales, ¿cómo son entonces? Pues fueron plantados, ¿no? Entonces sí, mucho de lo que vemos en Europa, pues ya son producto del manejo humano. O sea, muchas regiones de Europa se acabaron su cobertura forestal original, natural. Una, por jugando a la guerra, a la revolución industrial, y 2, jugando a las guerras mundiales, ¿no? Pues Alemania, obviamente, durante las guerras mundiales, pues fue acabando con todo esto, ¿no? Porque, pues, obviamente era, pues, un combustible, era, pues, fuente
fibras, de maderas para un montón de cosas, ¿no? Entonces ya lo que vemos muchas veces en estas regiones es que pues son parches así muy bien plantados, ¿no? Muy geométricos y obviamente que pues no tienen la misma biodiversidad que podría haber sido en un bosque natural. Y bueno, les voy a platicar sobre Suecia, que pues, es un país forestal, ¿no? Muy reconocido a nivel mundial. Hay una tienda muy famosa que tiene presencia ya inclusive en México y que se llama IKEA. IKEA pues basa buena parte de sus muebles y que están hechos de madera. Mucha de esta madera es de Suecia, otra pues es de países tropicales, ¿no? Pero Suecia pues es un paisito 5 veces más chico que México. México, ¿se acuerdan? Hemos dicho que tiene como 200 millones de hectáreas y Suecia nada más son 40, 41 millones, ¿sí? Suecia tiene más del 50% de su territorio cubierto de bosques, ajá. Una población, pues, ¿cuánto? 13 veces menor que México, solamente cerca de 10 millones de habitantes. Y por cierto, de esos 10 millones de habitantes, 9.5, pues ya cerca de 1,5, 2 millones de habitantes son inmigrantes de África, de Europa del Este, inclusive de Sudamérica, de Chile, ¿no? O sea, hay mucha inmigración también a este país. En Suecia crecen anualmente 100 millones de metros cúbicos. Eso no les dice nada, pero pues grábense esta cifra. 100 millones de metros cúbicos crecen naturalmente cada año. Y de esos 100 millones de metros cúbicos que crecen naturalmente, Suecia aprovecha 80 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, como decíamos antes, pues Suecia tiene una ganancia de cobertura forestal año con año, un superávit, ¿sí? ¿Cómo están poseídos o cómo es la tenencia de los bosques en este país? Dice que el 50% de los bosques es propiedad de personas o familias, ¿no? Individuos. 25% de estos bosques son propiedad de compañías privadas, 14% de compañías del Estado, 6% otro tipo de dueños privados, 3% estatal. Y dice otro 2% dueños públicos. Entonces aquí el mensaje es decir que pues, la mayor parte de la propiedad forestal acá está en privados y un poco en el Estado. Suecia tiene pues una población muy sana y muy alta de este tipo de animales, de jabalíes, de alces, de venados, de renos, y tienen pues toda una lógica y reglamentación que todo el mundo respeta para pues saber cuándo sí, cuándo no se pueden cazar estos animales y así pues no sobrepasar sus tasas de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces es muy natural, muy fácil tal vez ver en los bosques de este país pues un alce, así de pronto caminar por ahí o inclusive cruzar alguna carretera y por eso ponen cercas, ponen unas mallas como ciclónicas a los lados de las autopistas para evitar que se cruce un venado y sobre todo un alce que es un animal muy grande y que si choca a alguien contra él, pues probablemente no lo cuenten, ¿sí? Entonces les platico esto como para que después comparemos con la situación de México. ¿Cómo está la deforestación mundial? Pues este es un mapa que muestra en clarito la cobertura forestal original y en verde oscuro pues lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues México, si se dan cuenta, lo que está en clarito pues es principalmente el sur, el sureste, pues más hacia la Sierra Madre Oriental, un poco en la Sierra Madre Occidental. Regiones pues como África, de que pues buena parte del continente así, de Europa, ¿no? Bueno, muy esquematizado, muy simplificado. Y aquí están cómo han sido los cambios de ganancia o pérdida forestal en 2 etapas en los diferentes continentes. Entonces, una fecha es del 90 al 2000 y otra es 2000 a 2010. Los tonos en rojo son pérdidas netas y los tonos en verde son ganancias netas.
Curiosamente, bueno, Sudamérica pues ha perdido y sigue perdiendo. Disminuyó un poco la pérdida, pero pues bueno, son pérdidas netas. Igual África y Oceanía, pues de 90 a 2000, que pues no perdían tanto, estaban balanceados, 2000 a 2010, pues sí aumentaron, ¿no? Estados Unidos, Canadá, pérdidas anteriores y actualmente pues ya más estabilizado. Europa, ganancias, ¿no? En estas dos últimas etapas. Y aquí es lo que llama mucho la atención, cómo Asia, de estar en la época de 90 a 2000 con pérdidas netas, para 2000-2010 que tenga ganancias netas tan altas. ¿A qué se debe? ¿A qué creen que se deba que China y otros países en Asia tengan esta dinámica más recientemente? ¿A qué le atribuyen? Porque Primero los que chinos, nada, ¿quién, o cuál es, quién investigó esto? pues exacto, ¿no? Siempre hay que preguntarse. Yo no recuerdo dónde lo tomé, pero debe haber sido como una evaluación global de Naciones Unidas. ¿Por qué la pregunta? Porque ellos consideran, o ellos están dentro de las personas que consideran a los bosques a las plantaciones de palma como bosque. Claro, justo, ¿no? Tienes toda la razón y es bien importante que seamos así de críticos para, pues, considerarlo. Entonces aquí considerarán tal vez a las plantaciones, probablemente, y por eso uno diga, ah, pues sí, pero eso no es bosque, eso es un ecosistema artificial, ¿no? Pero bueno, el caso de Asia, Octavio, pues no solamente son las plantaciones de palma de aceite, sino que China y la India sí le han invertido mucho en reforestar y forestar. Y entonces esto lo han hecho, pues sí, por un lado, porque se han dado cuenta que es importante tener cierta cobertura forestal, pero por el otro lado es también para cumplir con estos compromisos globales de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a la hora de ratificar o no el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, etcétera, etcétera, pues los países dicen, es que, chin, pues es que económicamente me van a sancionar y no sé qué, entonces tengo que entrarle y además pues puede convenir para mi población. Y pues le entran en campañas durísimas, ¿no? Los chinos así, pues de campañas masivas y pues sí para reforestar, ¿no? No solamente palma de aceite, sino también otros ecosistemas, aunque muchas veces no es para recuperar lo que originalmente había, ¿no? En términos del bosque natural. Bueno, ya se los dije, pero son más cifras y más recientes. Aquí son de 90 a 2020 y desglosado por los grandes tipos de bosque, ¿no? Lo tropical, lo templado, lo boreal. Entonces aquí pueden ver que en Asia, pues entre 90 y 2000, ajá, 92, no es cierto. Lo azul es 90 a 2000, lo verde es 2000 a 2010 y lo verde oscuro es 2010 a 2020. Entonces aquí está separadito y es muy interesante ver esta gráfica, ¿no? Y cómo pues Sudamérica y África siguen siendo las regiones donde hay la principal pérdida, ¿no? Pero Asia y Europa, pues hacia arriba, ¿no? Entonces, esta es información similar a la que les había mostrado antes, pero desglosada por 3 etapas, 90-2000, 2010-2000 y 2010-2020. Bueno, aquí hay otros datos importantes de cómo estamos en... ¿Ustedes saben qué es la OCDE o la OECD que le dicen? La OECD o OCDE en español es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización que quién sabe cómo inició, pero bueno, están todos los países ricos y algunos colados. En este caso, pues México es uno de los colados, Turquía también, ¿no? Entonces, si nos comparamos contra todos los países dentro de la OECD o OCDE, México, pues es de los únicos o pocos que tiene pérdidas, ¿no? Forestales, ¿no?
deforestación, está dentro de las tasas de deforestación. Países como Alemania, Japón, República Checa, Estados Unidos, Canadá, pues están en un balance o arribita. Y otros países como Noruega, Turquía, Francia, España, pues con ganancias netas de bosque, ¿no? Esto si nos comparamos contra los países ricos y porque México está dentro de esta organización. Pero si nos comparamos contra los comparables, que serían pues nuestros hermanos, vecinos latinoamericanos, pues pueden ver cómo hay varios países que están pues con pérdidas netas de bosque. México obviamente está acá, Argentina a mismos niveles, pero hay otros peores como Bolivia, Brasil, el caso extremo de El Salvador, ¿no? Cercano al menos 2%. Y hay otros como Perú, que ha logrado un balance, Colombia, que pues va ganando, Panamá, Costa Rica, que va aumentando, Chile también, ¿no? Con ganancia de cobertura forestal, y curioso, Cuba, con aumentos de arriba del 2% de cobertura forestal. ¿Por qué creen que Cuba tenga esa dinámica? ¿Qué hace diferente a Cuba de todos los demás países latinoamericanos? Para empezar, tiene un territorio muy pequeño a comparación de otros países. Y luego, como no deja entrar el comercio internacional, entonces yo supongo que hay también una inflexión. Pues sí, ¿no? Es muy curiosa ahí la dinámica, la situación en Cuba. Si no conocen y tienen la oportunidad de ir algún día, pues vale la pena porque imagínense lo que no es tener o lo que es no tener tienditas tipo Oxxo donde uno llegue y vea todo ese color y Coca, Pepsi, Nestlé, Danone, Bimbo, etcétera, etcétera. O sea, no tener toda esa disposición de mil y una cosas que pues nos gustan tal vez, pero que pues tanto daño hace, ¿no? Entonces allá la gente pues como que dicen sufre porque pues no tiene acceso a un montón de cosas occidentales, ¿no? Pero todo el mundo tiene acceso a alimentos y todo el mundo tiene acceso a una muy buena salud y a una muy buena educación. Ahí pues un barrendero te puede recitar la cita de algún escritor de no sé dónde, no sé qué. Entonces es muy curioso y uno se da cuenta cómo pues el tener este bloqueo y no tener tanta influencia de tantos productos gringos y de otras empresas transnacionales, pues hace un cambio, ¿no? Que para muchos puede ser, no, ese subdesarrollo y vean qué amolados están, pobrecitos, ¿no? Pero por otro lado, pues puede ser como pues, algo bastante positivo. Bueno, aquí más datos de toda la región. ¿Dónde están las principales plantaciones? ¿No? Los bosques plantados por el ser humano pues están principalmente en Europa y en Asia. Y es en Sudamérica donde predominan los bosques primarios, los bosques pues naturales, no tan tocados por el ser humano. Ya me va a pasar, es mucho de cambio. Pero vean, bueno, estas imágenes tan dramáticas de, pues como de pronto, ¿no? Tumban así parches enteros de selva y todo para transformarlo en cultivos de soya, en plantaciones de palma de aceite, ¿sí? Mucha deforestación, ya me voy a pasar de eso. Y nada más para cerrar esta parte, comentarles aquí estos dos términos importantes. Por un lado se habla de lo que se conoce en español como forestación, que en inglés es afforestation, ¿no? Y por el otro lado es reforestación. ¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos términos? Forestación y reforestación. Yo, por ejemplo, no conozco la diferencia como tal, pero por nombre suena que forestación es poner bosque en donde no debería haber bosque o donde no se supone que hay bosque. Y reforestación es donde había bosque, ya no hay y queremos volver a poner. Exacto, pues justo sin saberlo, pues diste con la diferencia. Entonces, afforestation, que dicen en el inglés, y cuando uno lo ve así, dices, esto es perder bosque, ¿no? Pero no, en realidad es ganar bosque, pero en una zona donde antes no había bosque, ¿no? Entonces en español le podemos decir
También utilizan el término aforestación o forestación. Entonces, normalmente se busca uno decir, ok, hace 50 años en este sitio había árboles, había bosque. No, ok, si yo meto árboles aquí, entonces voy a hacer una forestación. Por el otro lado, si llegamos a un sitio donde sabemos que hace 50 años o menos había bosque y uno planta árboles, entonces eso es una reforestación, ¿sale? Obviamente, pues, hacer forestaciones es jugarle pues, a los patrones, a alterar los patrones naturales, ¿no? De distribución forestal históricos, ¿no? Entonces, si pueden, se dan cuenta, el primer lugar, ¿no? De las hectáreas forestadas a nivel mundial, pues lo tiene China. Entonces uno dice, pues sí, China, qué bien, está ganando mucho bosque y tarará, bravo, bravo, bravo. Pero pues no es tan de aplaudir de que pues la mayor parte sean forestaciones. Entonces los chinos están metiendo árboles hasta en los techos de las casas, por decirlo así, de los edificios, ¿no? Entonces nada más por cumplir con sus compromisos de gas de efecto invernadero y también para tratar de contrarrestar pues todos los problemas en salud por esos niveles tan altos de contaminación, ¿no? Entonces, China, primer lugar. Indonesia, segundo lugar. Indonesia es de los países pues, donde hay mayor superficie de plantaciones de palma de aceite. Vietnam en tercer lugar. Estados Unidos cuarto, ¿no? Turquía. Y México por aquí figura. 69,000 hectáreas al año de forestaciones. Estar metiendo árboles donde naturalmente no habría, ¿sí? Pero ¿quién está en primer lugar en cuanto a reforestación, ¿no? Tratando de, pues sí, volver a tener árboles donde ha habido históricamente, pues es la India. Entonces, a la India, pues hay que aplaudirle y ver qué están haciendo, porque pues tienen el primer lugar con 1,5 millones de hectáreas anuales. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, Brasil. Luego viene Rusia. Y por ahí también figura México. Afortunadamente son más las hectáreas, o eran más, porque esto es 2005, de México de reforestación en comparación con las de forestación. ¿Sí? Entonces quedó claro, ¿no? La diferencia entre forestación y reforestación. Otra gráfica que ya la voy a pasar. Entonces México es un país forestal. Así dicen los de CONAFOR, aunque buena parte de nuestro país sea matorrales, ¿no? Pero pues tenemos casi todos los tipos de vegetación terrestres que se conocen en el planeta. Depende quién le diga, ¿no? Pero los recursos forestales dicen que ocupan 138 millones de hectáreas, ¿no? En realidad esto no es lo forestal, sino es como todos los tipos de vegetación cubren, pues, ¿qué será esto? ¿Cuánto es 138 de 200 en porcentaje? Pues es como el 70%, ¿no? 70% de la superficie de México está cubierto de algún tipo de vegetación, ¿sí? De todo ese 70% cubierto de vegetación, el 47% está arbolado, entre bosques templados y bosques tropicales o selvas, y otro buen porcentaje corresponde a los matorrales xerófilos, ¿sí? De lo arbolado, lo templado corresponde con 24% y las selvas con 22%, ¿no? Mientras 11.8 corresponde a otros tipos de vegetación forestal. Pero ya resumiendo esto, para que les quede claro, y como veíamos en las gráficas iniciales, más o menos el 30% de México tiene cobertura de bosques y selvas. Ajá. De esto, pues es mayor la cobertura de bosques que las de selvas. Son como un 16% cubierto de bosques templados y un 14% de selvas, ¿no? Pero dentro de selvas, pues hay variantes. ¿Qué tipos de selvas o bosques tropicales conocen ustedes en México? Pues La por ejemplo, alta, Adelante, Jess. me tocó en una materia, no me acuerdo cuál, exponer un artículo y hablaba de la selva alta, me parece caducifolia,
O la perennifolia. Una de Exacto. esas dos. Selva alta, caducifolia, perennifolia. Por cierto, no vimos ese otro criterio porque también lo utilizan los que clasifican a la vegetación, a los bosques y hablan de selva alta, de selva mediana, de selva baja. ¿A qué se refieren cuando distinguen ahí entre esos tipos? La altura de los bosques, ¿no? De los árboles, perdón. ¿Y cuánto es una selva alta más o menos? ¿Cómo qué altura promedio tiene una selva alta? ¿Cuánto una selva media? ¿Cuánto una selva baja? No hay un criterio así muy claro, pero pongan ustedes que más o menos árboles arriba de 35 metros o así, pues puede ser selva alta. Árboles entre unos 20 y 35 metros, mediana, y árboles menores a 20 metros o a 15, una selva baja, ¿sí? Bueno, entonces si desglosamos los tipos de vegetación que hay en nuestro país, tenemos por un lado aquí todo esto que ven aquí que estoy marcando. Todo esto sería lo templado, incluyendo este otro. Ajá. Entonces tenemos en lo templado a las coníferas. ¿Cuál es el bosque o los bosques de coníferas que podemos encontrar en México? Pues los de pinos, ¿no? ¿Y qué otra conífera hay en México? No es tan abundante como los ¿Encinos? pinos. Los encinos serían las latifoliadas. Pero otras coníferas en nuestro país serían los oyameles, los abetos, ¿no? Los abies, ¿sí? Pero principalmente son pinos, como decía Satame. En segundo, bueno, en primer lugar, dentro de lo templado tenemos la combinación entre pinos y encinos. Ajá. Entonces aquí les llamamos coníferas y latifoliadas, que pueden ser también ailes o algunos otros árboles, pero principalmente son pinos con encinos. En segundo lugar, en cobertura dentro de los templados, están los bosques de latifoliadas, ¿no? ¿Qué significa esto de latifoliadas? ¿Alguien se acuerda qué es esto de una latifolia? ¿Alguien sabe qué es un latifundio? ¿Qué es un latifundio? ¿No se acuerdan ahí de las... No es que son árboles así con las hojas como con mucha cobertura, o sea que las hojas son lo suficientemente anchas como para dar una buena cobertura del dosel. Sí, justamente, entonces lati es amplio, por lo tanto un latifundio es un fundio, una propiedad amplia. Latifolia es una hoja amplia, entonces eso es la referencia a los encinos y otros árboles con hoja amplia, a diferencia de las coníferas que tienen hojas delegadas o también que les llaman aciculares, ¿no? En forma de agujas, ¿sí? Entonces los encinos es el principal representante de las latifoliadas en nuestro país, aunque también les decía, hay ailes, hay capulines, hay madroños, hay muchas cosas, ¿no? Pero de lo templado, latifoliado, principalmente son los encinos. Y después viene por aquí este tipo de vegetación forestal muy interesante, que es el bosque mesófilo de montaña. ¿Sí conocen a los bosques mesófilos? Son los de niebla, ¿no? Los bosques de niebla, que también les dicen en inglés los cloud forest, ¿no? Y en español normalmente les decimos mesófilos de montaña. Entonces los mesófilos de montaña son de los ecosistemas más fragmentados en el país y con apenas pues 1.2% de cobertura. Ajá. Pero bueno, está dentro de los templados, vamos a ver más adelante, con mayor humedad que los templados típicos de acá. Luego tenemos aquí, dicen, por el lado izquierdo están agrupadas las selvas altas y medianas, con el 10.2% de lo tropical, y
con el 11.5% las selvas bajas. ¿Dónde han visto alguna selva baja? Hacia las costas, ¿no? Cuando han ido, no sé, hacia Acapulco, las costas de Oaxaca, ¿sí? Entonces son ecosistemas tropicales, pero los árboles no son muy altos. Decíamos abajo de 20, de 15 metros, ¿sí? Otras asociaciones, los manglares, ¿no? ¿El manglar es un ecosistema forestal o no? Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque por definición tiene que ver con zonas predominantemente con árboles y pues los manglares son árboles, los Son mangos. árboles, ¿no? Árboles raros y todo, pero sí, ¿no? Pero bueno, su cobertura es bastante baja, pero pues igual muy importante, ¿no? Y luego aquí viene toda la parte árida y semiárida. Vean que pues es un buen porcentaje. Entonces es como un 40% entre los dos, ¿no? Entre lo que se conoce aquí como zonas semiáridas o zonas áridas, ¿no? Y esto pues obviamente no tiene árboles, tiene poquitos árboles a veces, pero son principalmente pues pastos y arbustos, ¿no? Y aquí otras áreas forestales, quién sabe cómo lo dominan, pero sería este porcentaje. Entonces, en México tenemos bosques templados, decíamos, pero tenemos bosques templados donde no llueve tanto, 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 y por eso les decimos templados subhúmedos, o sea, no son totalmente húmedos, sino son subhúmedos. Y aquí estarían los que habíamos hablado, de pinos, los oyameles, ¿no? Estas dos son coníferas, la mezcla de pino-encino y los bosques, pues, más puros de encinos. Estos son templados subhúmedos. El bosque mesófilo de montaña o el bosque nublado, bosque de niebla, es templado, pero húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuál es la temperatura promedio en el bosque mesófilo de montaña? 10 a 20 grados. 10 a 20 grados, ¿no? Pero en el bosque mesófilo llueve mucho más. Si aquí en promedio llueve, no sé, 1,200 milímetros o menos, en el bosque mesófilo puede llover arriba de 2,000, ¿no? O hasta a veces más. Arriba de 2,000 o más, y por lo tanto, pues eso lo hace diferente y que esté buena parte del año así nublado, y esta humedad pues genera condiciones para que haya estos helechos arborescentes. Y también es una zona de transición porque se encuentra como que entre la parte más alta de estos ecosistemas y la parte más baja donde van a estar las selvas o bosques tropicales, ¿no? Entonces, una zona de transición, el bosque mesófilo, entre lo tropical y lo templado, y por eso tiene como que elementos de lo templado y de lo tropical, y lo hace especialmente rico, diverso. Entonces, dentro de lo tropical, pues hay húmedos, hay secos, hay altos, medios, bajos, decíamos, y también hay selvas perennifolias, que pues uno va a verlas frondosas y con follaje todo el año, y hay selvas, pues que van a perder sus hojas casi por completo, y esto pues las va eh, a, pues a mostrar casi, casi como si estuviera muerto, ¿no? Como si se hubiera quemado y dices, órale, esto está, pero no, una vez que llueve, reverdece todo y es increíble cómo cambia. Bueno, ¿qué horas son? Son las 8. Damos unos 10 minutos, 10, 15 minutos y nos reencontramos para que vayan al baño, vayan a hacer algún pendiente y ahorita volvemos a cerrar con lo que falta de la clase. ¿Va? Nos vemos en 10, 15 minutos, 8:15, nos volvemos a encontrar por acá. Sí, Hasta está ahora. bien. Vale. Tercera llamada. Recomenzamos.
¿Están listos? Perfecto, está bien, muy bien. Sí, profe. Entonces, pues estos son los grandes tipos de bosques y selvas en nuestro país. Pero si ustedes se van a, pues los especialistas en estos temas, pues se clavan y los dividen en muchos más, ¿no? Entonces, hubo un libro hace poquito que trató como de, pues, reclasificar los diferentes tipos de vegetación en nuestro país. Y para hacerlo, pues tomaba en cuenta algunas autoridades que han trabajado más esto. Entonces, por ejemplo, pues la obra de Redowski del 78, ¿no? Vegetación de México, pues es un referente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Redowski, pues no hablaba de selvas, entonces Redowski decía bosque tropical perennifolio, ¿no? O bosque tropical caducifolio, tropical caducifolio, o subcaducifolio, bosque espinoso, mesófilo de montaña, y para los templados decía quercus y de coníferas, ¿no? Pero Miranda y Hernández X, otros botánicos antecesores a Redowski, pues sí hablaban de selva, selva alta perennifolia, selva alta o mediana subperennifolia, selva alta o mediana subcaducifolia, selva baja espinosa perennifolia, selva mediana. Y para los templados los dividían, decían bosques de enebros, ¿no? Estos son los juníperos, pinares, encinares y abetos, aquí los oyameles, ¿no? E INEGI, en una de sus clasificaciones para mapear pues todos estos tipos de vegetación en el país, pues desglosaba todavía más, ¿no? Entonces seguía así selvas y bosques para lo templado y lo tropical, dependiendo de la pérdida o no de las hojas y del tamaño del dosel. Sí mencionaban como bosque mesófilo de montaña, como Redowski, pero para Miranda y Hernández X le decían que esto era una selva mediana o baja perennifolia, o bosque caducifolio, ¿no? Y para lo templado, pues aquí no solamente enebros, encinos, coníferas, sino pino, encino, o encino-pino. ¿Cuál es la diferencia cuando hablan de un bosque de pino-encino contra un bosque de encino-pino? La La abundancia relativa. ¿Cómo lo dijiste tú, Jess? prevalencia de números de uno sobre el otro. Sí, entonces la abundancia relativa de todo, que haya más pinos que encinos es un pino encino, que haya más encinos que pinos es un encino pino, ¿no? Entonces aquí hablaban del táscate, de los cedros, de los ayarires. Entonces, importante darse cuenta que pues dependiendo el autor, pues va a ser la forma en que lo clasifique, pero lo importante va a ser que si uno está haciendo un trabajo de vegetación, pues que no mezcles, ¿no? O sea, que digas, ¿cómo se llama? Yo sigo lo que dice INEGI, o yo sigo lo que dice Redowski, o yo sigo lo que dice no sé quién, pero no es de que decir, pues para un lado voy a hablar de selva alta y para otro lado voy a hablar al bosque mesófilo como un bosque caducifolio, no sé qué, ¿no? O sea, seguir un mismo criterio y ser conscientes de las equivalencias dependiendo de los autores, ¿no? Entonces, todo esto aquí arriba serían ecosistemas forestales que tenemos en México, pero sin dejar de agregar, pues, por ejemplo, el manglar, que ya habíamos hablado, el bosque de galería. ¿Cuál es el bosque de galería? ¿Cuál es el bosque o selva de galería o vegetación de galería? Son los que crecen siguiendo los márgenes de los ríos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, son los que es vegetación ribereña, ¿no? Pegada, asociada a las márgenes de los ríos, ¿sí? Bueno, y aquí un mapa, ¿no? De manera, pues, general, porque, pues, imagínense representar toda la vegetación y uso de suelo de todo un país como México. Rojo y rosa representan los bosques tropicales o selvas. ¿Hacia dónde están estos ecosistemas en el país, principalmente? Todos los bosques tropicales. Al suroeste.
Entonces tenemos hacia el sureste, tenemos buena parte de esto, pero también tenemos buena parte de estos ecosistemas en color rojo, moradito, lila, en las costas, ¿no? O sea, aquí al interior, en la depresión del Balsas, Guerrero, Michoacán, tenemos mucha selva caducifolia, ¿no? Y en las costas por acá, y selvas espinosas por este lado, así, ¿no? Y donde tenemos principalmente los bosques templados, ¿no? Los de coníferas, los encinares, los mesófilos de montaña. Sobre las sierras. Sobre las sierras, entonces el eje volcánico, la Sierra Madre Oriental, Occidental, la Sierra Madre del Sur, ¿no? De Chiapas, entonces principalmente así, ¿sale? Pero pues obviamente, pues esto pues va a depender de quién lo haga y con qué detalle lo haga. Este es otro mapa que hizo alguien que habla inglés, en donde pues aquí generaliza tal vez de alguna manera y pues pinta de otra forma. Y miren, muestra unos manchones así como esta franja aquí de bosque mesófilo que le pone Cloud Forest, o esta franja o muchos parchecitos aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, bien importante pues también preguntarnos quién está detrás de este mapa, con qué material lo hicieron, a qué escala, con qué resolución, para entender pues cuáles son los criterios de decidir primero si es bosque o no, y después pues cada tipo de bosque. Bueno, entonces ahora recordando un poquito lo que veíamos del ejemplo de Suecia, ¿en manos de quién está la propiedad de los bosques en nuestro país? Pues es de ejidos y comunidades. Tenemos cerca de 31,000 ejidos y comunidades que de manera genérica a estos dos se les llama núcleos agrarios, ¿no? Que no son exactamente lo mismo, los bienes ejidales que los bienes comunales. Ajá. Y dice que en conjunto poseen pues un poco más de la mitad del territorio, ¿no? Si 200 millones de hectáreas es México, 105 millones en manos de ejidatarios y comuneros. Y dice que aproximadamente la mitad de estos ejidos y comunidades tienen predios con más de 200 hectáreas de bosque. Dice más del 80% de los ecosistemas en buen estado de conservación pertenecen a estos grupos, ¿no? De ejidos, comunidades indígenas. Casos tan extremos como el estado de Oaxaca, que el 90% de sus bosques y selvas tienen propiedad de comunidades y ejidos, ¿no? Y bueno, buena parte de todo esto, tanto tropical como templado, en manos de indígenas a través de los ejidos, las comunidades. Este mapa representa aquí todos estos núcleos agrarios, ejidos y comunidades que tienen pues al menos 200 hectáreas de su territorio cubiertas de bosque, de selva o matorrales. Ajá. Entonces, pues pueden ver, está pintado todo el territorio. Hay zonas pues que se concentra más esto, ¿no? Y las zonas tal vez con mayor población en el país que pues han dejado de ser ejidos o comunidades, pero otras regiones como el altiplano, el centro, Oaxaca, Guerrero, vean, todo está pintado de estos colores, toda la península de Baja California, obviamente pues aquí casi no hay bosques, o sí hay bosques en la península de Baja California. ¿Alguien sabe si hay bosques en la península de Baja California? Solamente sé que hay bosques, pero de kelp. De kelp, pues sí. ¿Y no hay bosques terrestres, entonces? La verdad, no sabría decirle. ¿Alguien conoce una sierra que está por aquí arribita, en Baja California Norte? Es la Sierra de San Pedro Mártir, y ahí está el observatorio más chido, One, de la UNAM. Bueno, uno de los más chidos. Por si algún día quieren ir a ver estrellas y quieren ver fugaces y unas vistas espectaculares en medio del desierto, pero en la montaña con pinos y otras coníferas y encinos, pues ahí hay, ¿sí? Bueno, ¿cómo está México en cuanto a la economía del bosque? Entonces, dice que la producción forestal maderable de nuestro país alcanzaba para satisfacer el 26%
de la demanda nacional. O sea, tenemos un déficit muy fuerte. Entonces requerimos importar mucha madera para satisfacer esta demanda, ¿sí? Ha habido una disminución grande, por lo menos en el sector formal. Entonces, si se dan cuenta en estas gráficas acá abajo, dice que en el 2000 México aprovechaba alrededor de 9,434 miles de metros cúbicos. O sea, 9,4 millones de metros cúbicos. ¿Se acuerdan del dato de cuánto aprovechaba Suecia anualmente? 80. 80. Entonces comparen cómo un país 5 veces más pequeño que México aprovecha 80 millones de metros cúbicos. Y México, siendo 5 veces más grande, pues en el 2000 aprovechaba cerca de 10 millones. Pero justamente en esta época empezó la CONAFOR, ¿no? La dependencia del gobierno federal encargada de pues, la gestión, la administración de toda la parte forestal, y sus políticas públicas iniciales fueron encaminadas a restringir el aprovechamiento, ¿no? Más como prohibicionistas, hasta llegar en 2011 a una producción de 5,5 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? Entonces esto es, pues, grave porque, bueno, esto representa más bien, o sea, buena parte del sector formal, mucho es informal, mucho está la ilegal, pero pues obviamente esto no alcanza a satisfacer la demanda que hemos tenido desde el 2000, ¿no? De 16 y cacho millones de metros cúbicos a años más recientes por arriba de 20 millones de metros cúbicos anuales, ¿no? ¿De dónde creen que importemos la mayor parte de la madera que consumimos en México? De Estados Unidos, de Centroamérica, de Canadá, de Sudamérica. ¿Cómo que ha de ser Estados Unidos? ¿No? Pues en parte de Estados Unidos, Canadá, pero buena parte viene de Chile, de Brasil, ¿no? Que son países pues bastante productores ahí de madera. Sudamérica, como dices, Yesamín, exacto. Entonces, pues este déficit de mucho dinero, de cerca de 6,000 millones de dólares. Entonces hay gente que dice, es que está bien, México pues es mega diverso y hay que cuidar los bosques, pero enfocando nuestro aprovechamiento forestal en las comunidades que pues han tenido relación con el bosque y las selvas desde hace mucho tiempo, pues por ahí se podría mejorar mucho esto y tener una mejor producción. ¿Cómo está el consumo de los árboles en nuestro país? Pues una pequeña parte es para madera, ¿no? La parte silvícola. Pero la mayor parte de la demanda de árboles en nuestro país es para satisfacer lo que se requiere de celulosa, de papel, ¿no? Y esto pues ha ido aumentando, como que la demanda de la cuestión silvícola, la madera para construcción, para muebles, pues no se ha aumentado tanto, pero lo que se lleva buena parte de este déficit, ¿no? De que tengamos que estar comprando mucho de esto fuera, es la celulosa y el papel. Aquí pueden ver en este mapa los hexágonos, dependiendo del tamaño, es pues qué tanto aportan a la producción maderera en nuestro país. Entonces, si se dan cuenta, en primer lugar estaría este estado, junto con este y con este. ¿Qué estados son esos tres? ¿Cuáles? No sé si vieron mis marcas, unas flechitas. Ah, sí, sí, sí. El de hasta abajo me parece que es Guerrero. Está en Guerrero. Guerrero sería el de más abajito. Ah, Este es perdón. Guerrero. Y el que está arribita de Guerrero es Michoacán. Michoacán. Entonces, Michoacán, Durango y Chihuahua son los principales estados productores de madera.
seguidos de Jalisco, de Oaxaca, ¿no? Entonces, muy desigual y dependiendo pues el nivel. Si ustedes fueran a Chihuahua, Durango, van a ver unos bosques enormes y ahí tienen mucha experiencia ya en el manejo forestal, ¿sí? Y obviamente son bosques un poquito más simples, por decirlo así, porque no hay tanta variedad de especies de árboles, ¿no? Aunque sí son muy diversos, pero no hay tanta variedad de árboles en el dosel, a diferencia de los bosques en Oaxaca, que es como el estado más diverso. ¿Cuál es la principal madera que aprovechamos en nuestro país? Pues es principalmente la de los pinos. El 82% de la producción maderable en México viene de los pinos. En segundo lugar, con casi el 9% es de encinos, ¿no? Madera igual medio dura, pero no tan dura, preciosa como la tropical. Tercer lugar, el oyamel con 3.8%, luego tropicales comunes 3%, otras latifoliadas 1.7%, tropicales preciosas 0.6%, ¿sí? ¿Y para qué utilizamos principalmente la madera de pino y las otras? Pues dice que el mayor porcentaje de la madera utilizada en México es para hacer madera en escuadría. ¿Qué es eso de madera en escuadría? O madera en escuadra. Entonces son todas aquellas maderas que pues tienen ángulos rectos así, escuadras, entonces son las tablas, los polines, las vigas, ¿no? Eso es lo que se lleva el 71% de la producción maderable en nuestro país y obviamente pues es por los pinos. En segundo lugar es la celulosa, 15%. En tercer lugar, la madera conocida como chapa o triplay, que ya son aglomerados, son como pues, maderas falsas, ¿no? Unidas. El carbón en 3.2%, leña, durmientes. Los durmientes son estos como vigas gruesas que utilizan para poner bajo los rieles del tren, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando, no dejar de hablar de esta otra parte, que es lo que conocemos como los productos forestales no maderables, que en inglés le dicen los non-timber forest products. ¿Algunos ejemplos de productos forestales no maderables que conozcan? ¿Canela? ¿Qué? ¿Canela? Canela, por ejemplo, puede ser. ¿Qué otra cosa? Los hongos, Los hongos, por ejemplo, claro. ¿Algún otro? El en el musgo. caso de los, Musgo, el caso de los... pues de los árboles que son maderables, pero que producen frutos. Exacto. Entonces también hay algunas frutas, ¿no? Entonces aquí es aprovechar, pues, cosas en los ecosistemas forestales, pero que no sea la madera, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, pues hay mucho, y bueno, en inglés hasta hay unas siglas, ¿no? Entonces hay gente pues, que se dedica de lleno a esto y le llaman los non-timber forest products. Y en español es PFNM, ¿no? Entonces, ejemplos como plantas de ornato, plantas medicinales, los hongos que decían, artesanías, etcétera, ¿no? Resinas, fibras, ceras, gomas, ¿no? Tierra de monte. Entonces hay muchos ejemplos y esta tablita resume mucho de la situación en nuestro país, ¿no? Y aquí hay un potencial muy grande para que pues los biólogos tengan ahí donde entrarle, ¿no? Entonces dice, en cada ecosistema, pues cuántas especies de plantas hay, ¿no? O plantas que se utilizan, digo plantas, o especies en general. Dicen selvas unas 10,000 especies, ¿no? Y especies utilizadas actualmente 200, o sea, de las 10,000 que se utilicen actualmente 200. Pero peor aún, de estas 200, solamente 30 tienen algún uso comercial. Por lo tanto, de las que se utilizan de manera doméstica y regional, pero que no se comercializan, pues hay como 170. Entonces hay un potencial muy grande, ¿no? Para respetar, pues ahí los árboles, las maderas, y tal vez enfocarnos en aprovechar
los productos forestales no maderables, ¿no? En bosques templados, ¿no? 300 especies útiles y actualmente solo 30, el 10%, se comercializan. Por lo tanto, hay por lo menos, ¿no? 270 especies útiles reconocidas que podían comercializarse, ¿sí? Y más en zonas áridas y semiáridas. Aquí más ejemplos. En selvas tenemos la pimienta, tenemos la palma real como una especie de ornato, la palma palapa para construcción, la palma camedor ornamental, el cascalote para forrajería, la industria farmacéutica, el chicle, el barbasco, el bambú, el tepescohuite como medicinal y cosmético, la mamela o ratán mexicano para construcción, ¿no? Todo esto de ejemplos en selvas. En bosques templados, pues las resinas, los hongos, el heno, ¿no? Como ornato, la vara de perlilla, que es un arbusto que encontramos en los ecosistemas templados y es la que utilizan para generar las escobas que utilizan los barrenderos en la ciudad, ¿no? Con estas ramas así. O también para hacer algunas figuras artesanales como casitas de, para los nacimientos o alguna figura de un venadito, ¿no? Musgos para adornar, los hongos, el laurel como condimento, pero también una cuestión cultural, los acatones de algunos pastos, las nueces, la pingüica. En zonas áridas, la candelilla, la lechuguilla, la palmilla, el orégano, el maguey, la damiana, el nopal, la sábila, el piñón. Se dan cuenta, pues hay mucho, ¿no? Ahí para los que les interese toda esta cuestión, pues, etnobotánica o saber aprovechar, ¿no? Estos recursos naturales no maderables, pues ahí hay mucho que aportar, creo yo. México, pues como veíamos, pues ha perdido y sigue perdiendo bosque año con año. Pero vean esta gráfica del lado derecho, en donde dependiendo los autores, ¿no? Aquí están las fuentes, pues tenemos tasas de deforestación muy distintas. En 1989 decía este autor que México perdía cerca de 700,000 hectáreas al año. Y un año después, otro autor, otros dos, en 91, 90, o sea, no puede ser tanta la diferencia, pues planteaban que no, que era más bien 300,000 y poco hectáreas, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esta gráfica es que México, pues sí sigue perdiendo bosque, pero va a ser muy importante, pues, reconocer quién elabora estos estudios, ¿no? La forma en que los hace, partiendo de, pues, reconocer qué está considerando bosque y qué no está considerando bosque, con qué detalle lo está haciendo, con qué resolución cada píxel de la imagen de satélite que está analizando. Y obviamente, pues si es una dependencia de gobierno, pues tal vez va a querer decir que pues va a querer maquillar los datos y decir, no, pues no está tan mal. Si es una entidad así mundial, no sé qué, pues tal vez sí va a ser más objetivo, pero a una escala más de menos detalle, ¿no? Y si es algún académico no reconocido, pues tal vez pueda ser más confiable. Entonces, el mensaje es entender bien las metodologías para estos resultados y quién está detrás de ellas, porque obviamente hay intereses dependiendo de quién lo presente, lo haya hecho, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa de la deforestación en México? Pues dice que históricamente son los desmontes agropecuarios. O sea, el abrir espacio para quitar bosque y donde la gente pueda tener maíz, pueda tener algún otro cultivo y sobre todo pueda criar a las vacas, a los borregos, ¿no? 8% tala ilegal, 4% plagas y enfermedades 3%, ¿sí? Obviamente esto ha ido cambiando y ahora mucho también tiene que ver con cambios de uso de suelo por construcción de asentamientos humanos y vías de comunicación como el Tren Maya, como autopistas, ¿no? Aunque en mi opinión yo creo que el Tren Maya no implicaría una deforestación tan grande como algunos quieren hacernos pensar. Y esta imagen la puse aquí porque la encontré en Science y nada más para mencionar que
pues también el narcotráfico tiene un papel importante en la deforestación. Exacto, Emanuel. No solamente es pues los desmontes agropecuarios, que en este caso actual, como menciona Emanuel, esta producción de aguacate tiene mucho que ver con la pérdida de bosque natural en estados como Michoacán. Pero bueno, muchos de estos lugares donde se cultiva ilegalmente coca, marihuana, amapola, etcétera, pues también se pierde algo de bosque. Y entonces alguien hizo un estudio y como que encontraron una relación entre las pérdidas de bosque, de cobertura forestal, y decía este estudio que lo relacionaron con el número de movimientos primarios con cocaína. Entonces también los narcotraficantes pues se benefician de que se distraiga la gente por algún incendio, qué sé yo, o por abrir espacio para el cultivo de estos enervantes. Bueno, miren este mapa, está bonito para todos los que viven en el Estado de México. Así se veía la vegetación y el uso del suelo del Estado de México en 1993. Y para que terminen de entender, muchas veces cuando solo vivimos en Ciudad de México y solamente en esta región, pues ni tenemos idea de todo lo que es el resto del Estado de México. Yo lo terminé de conocer porque pues trabajo en la Universidad del Estado, vivo en Toluca a veces, y por esta razón ya conocí, pero si no, ni se entera uno, ¿no? Entonces el Estado de México en el 93 tenía esta cobertura y aquí les quiero mostrar que lo naranja son zonas de cultivo, ¿no? Lo gris son zonas urbanas, este es el centro de Toluca, la zona conurbada del DF, ¿no? Estado de México. Y todo lo que ven en verde oscuro y verde claro son los bosques templados, ¿sí? Pero lo que ven en este rosita de esta región suroeste del Estado de México son bosques tropicales. Entonces el Estado de México también tiene bosques tropicales, ¿no? Esta región del sur del Estado de México es equivalente a la región de Morelos, a la región de Cuernavaca, de Tepoztlán. Y por acá está, por ejemplo, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Tlatlaya, ¿no? Una reserva muy importante que se llama Nanchititla, donde hay jaguar, ¿no? Entonces, este mapa lo hizo el Instituto de Geografía y así se veía en el 93 el Estado de México. Y vean cómo del 93 cambiaron las cosas al 2015. 93, 2015. 93, 2015. Entonces, al parecer, pues aumentó algo la cobertura forestal, si se dieron cuenta, pero pues sí aumentó mucho las zonas urbanas y especialmente la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? El estado aumentó muchísimo entre 93 y 2015. En el DF, pues también tenemos bosque y tenemos bosque dentro de muchas áreas naturales protegidas. Ustedes espero sepan que más o menos la mitad del DF de la Ciudad de México, toda esta línea que trazo aquí, más o menos, corresponde a lo que se llama como el suelo de conservación, ¿no? Es como un gran criterio de ordenamiento para tratar de proteger esa región. Pero también hay áreas protegidas, estatales, federales, como pues la de San Nicolás Totolapan, el desierto de los Leones, un pedacito de la Marquesa, el Ajusco, San Miguel Topilejo, Milpalta, ¿no? Y en toda esta región del DF, pues si la pintáramos de algún color, vean, todo lo que es blanco, pues ya es, pues, casas o zona urbana más o menos, de alguna manera, o sin vegetación. Pero todo lo que ven en verde oscuro son árboles, ¿no? Diferentes tipos de vegetación. ¿Qué bosques tenemos en la Ciudad de México? No tenemos bosques tropicales, ¿verdad? No es como bosques así de pino encino, ¿no? Sobre todo en la parte del Ajusco y de toda esa zona. Sí, pues miren, esta zona que conozco muy bien, la Magdalena Contreras, ¿no? Pegada al Ajusco, pues toda la primera zona, todo esto así, son bosques de encino. Y después viene toda una región aquí a la mitad con bosques de oyamel y en la zona más alta son bosques de pino, ¿no? Entonces más o menos es así el gradiente. Encino en zonas bajas, oyamel a la mitad
y pino, ¿no? Con sus variantes y sus mezclas, pero más o menos así está. Bueno, pues eso era todo lo que quería compartirles de la parte del tema forestal. Y pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ya saben, algún dato nuevo, interesante, ya conocen mejor cómo es un bosque, los tipos de bosque en nuestro país, la cuestión de la tenencia de la tierra, manos de ejidos, comunidades, ¿no? Entonces, pues así, y ojalá que hagamos esa actividad turística de aprendizaje a principios de diciembre y pues veamos todo esto, ¿no? En vivo y lo disfruten y todo. ¿Alguien tiene algo que decir? Hoy están muy callados, están muy Yo saturados. sí, profe. Algo así como que me hizo mucho ruido desde que tuve mi práctica de campo de ciencias de la tierra, porque una de las cosas que hicimos ahí fue hacer un perfil de suelo, ¿no? Muy pues muy básico, ¿no? Pero sí nos pusimos ahí a hacer un perfil de suelo y también nos pusimos a hacer como contar la vegetación, ¿no? Que había en la zona. Pero fuimos justamente allá a Tehuacán, en Puebla, entonces pues es pura zona desértica. Pero me acuerdo mucho que pues justamente le preguntamos a las profesoras que los cactus grandes de ahí contaban como arbusto, como hierba o como árbol. Y entonces nos dijeron de que justamente contaban como árbol. Entonces si pusiéramos a los cactus así grandes como los órganos, los aguaros, ¿no? Ese estilo de cactus que crecen muy grandes, si los consideramos como árboles, ¿eso se podría considerar un bosque? Pues para muchos, pues puede ser que sí, ¿no? Y por eso le dicen vegetación forestal o así. Pero en mi opinión, pues no, o sea, son pues, otro tipo de plantas y no sé, o sea, en mi concepción, en la concepción común de lo que es un bosque, pues es un ecosistema más cerrado, con interacciones más cercanas, ¿no? Entonces ya, aunque pues, sean individuos grandes y todo, y haya muchos, pero es un lugar muy abierto, ¿no? Entonces para mí, pues yo no lo podría considerar como un bosque, a una de estas cactáceas así columnares y muy grandes, ¿no? O sea, depende del criterio, pero a mi entender y como visualizo nuevamente lo que es un bosque, pues es tener un dosel, ¿no? Y entonces eso no lo logras tener con una cactácea, aunque esté muy grande, ¿no? Y este dosel, pues te da esa interacción y esa cobertura y la sombra y otros patrones ahí de interacción. Entonces, pues no, siendo así, y no por nada, ¿no? Los botánicos por excelencia, pues los separan y no ponen nunca a los ecosistemas con cactus gigantes, pues dentro de lo que llamarían un bosque o una selva, ¿no? Un ecosistema forestal. Entonces, yo creo que no. ¿Tú sí? ¿Crees que No, yo también, choca mucho con mi concepción de lo que es un bosque. Cuando pues así me lo puse a pensar, dije, no, pues es que para empezar ni hay dosel, ¿no? O sea, sí, o sea, sí generan sombra los cactus, pero pues es un palito, ¿no? De sombra, o sea, no es lo mismo que se ve en un bosque. sí, sí, justo por ahí yo pienso eso? Va que va. Pues no sé si alguien más tiene algo que comentar, pues si no, pues trabajen con sus proyectos semestrales, si se atoran con algo, si les falta alguna cosa, escriban y no se trata de apurarse demasiado, pero que hagan algo decente, ¿no? Algo decente y que, como dijimos a un inicio, pues sirva, ayude para tratar de resolver o ir hacia la resolución de alguna problemática en esta zona. Bueno, pues ya les mandé, o no les mandé, ya les mandé en el grupo de WhatsApp de recursos el cartel del evento, del seminario y el programa y la página de Facebook donde también se va a hacer la transmisión en vivo. Entonces, pues saquen provecho del evento, si les interesa alguna plática
en particular, y si quieren el contacto de alguna de las personas que va a presentar o así, pues también. ¿Va? Bueno, pues gusto saludarles, medio verles y ahí nos vemos dentro de, no sé, como una semana y cacho. Ya saben, lunes es feriado y el examen es el 22. Que estés muy bien, Yesamin. Nos vemos todas, todos. Buenas noches. Luego, profe, gracias.